gusta tener en Siendo Honestos a mujeres que tengan mucho que contar. Todas tienen mucho que contar, pero esta noche recibimos en esta casa a Circe Almanzar. Bienvenida, Circe, gracias por estar acá. Una mujer siempre impecable y que leí que no le teme a nada. Circe, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Encantada de Un placer tenerte estar acá. aquí. Leí en una entrevista que tú no le tienes miedo a nada, que tú no le temes a nada. Bueno, hay algo que sí le temo. ¿A qué? A las cucarachas. A las cucarachas. Aquí no, aquí fumigaron, hace poco, aquí no hay. Y no es que le temo, es que me da un poquito de asco. ¿Los ratones no te importan? No, para nada. Ah, ok. No. Bueno, pues tú veas, ¿Tienes 13 años en la vicepresidencia ejecutiva de...? Un poquito más. ¿14? Sí, 14, pero vengo también de otra asociación empresarial, o sea que mi mundo ha sido toda la vida, el sector empresarial. Toda la vida vinculada al sector empresarial. Así es. Una mujer de armas tomar, por decirlo de alguna manera. Puede ser, sí. Sí. Que una mujer que piensa que en la vida es todo lo que tú te propones. Okay. Y que todo es actitud. Y por lo tanto, lo podemos llamar armas tomar, lo podemos llamar persistencia, sí, lo podemos llamar un sinnúmero de adjetivos, pero realmente es que en la vida nadie se puede amilanar para llegar a algo. Incluso leí en alguna entrevista que te hicieron alguna vez que decías que 3 mujeres o 2 mujeres que recuerdo habían sido importantes para ti o que las ves como un modelo a seguir son Minerva Mirabal y Margaret Thatcher. Así es. Entonces dije, wow, ver a estas mujeres en perspectiva y saber que... Y fíjate que son de ideologías diferentes. Totalmente diferentes, pero me refiero a que son mujeres con coraje, mujeres que han asumido posiciones y en eso creo que te identifico. Que tienen arrojo, Ajá, que han podido romper el techo de cristal. Eso es lo más importante. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. Qué bueno que me tocas el tema, Circe, porque este programa se llama Siendo Honestos. Y tú es que has estado en grandes discusiones nacionales, en grandes debates nacionales en primera fila. La gente a veces quiere saber si todo lo que se ve en la prensa es así o si hay algo detrás que no nos terminamos de enterar. Por ejemplo, te voy a hablar acabas de poner el tema del techo de cristal. Las mujeres en República Dominicana siguen teniendo serios problemas, por ejemplo, para alcanzar el poder político. Ahora acabamos de pasar por un proceso electoral. Este programa, tengo que decirlo, lo estamos grabando justo una semana antes de los comicios municipales. Hay 2 factores, sin duda. Uno es el techo de cristal, que la propia mujer no ha podido llegar a sitios porque ella misma se siente que no puede alcanzarlo. Y lo otro es las oportunidades que te brindan, precisamente porque la mujer tiene muchos roles que cumplir y es más difícil para ella que para el hombre poder llegar a sitios con mucho más preponderancia y con mucho más influencia. Okay. Y yo creo que es un tema de tiempo. Yo creo que la mujer se ha ido posicionando, todavía falta mucho por hacer, pero hay una serie de factores también biológicos que afectan a la mujer. El tema de la maternidad, La por ejemplo, me maternidad. está pasando ahora, es dificilísimo. Yo Es así. felicito a todas las mujeres, te felicito a ti que tienes 2 hijos, ¿cierto? 3. De cómo uno puede distribuir el tiempo, dejar a los niños chiquiticos en la casa y tener que salir a esta selva, ¿no? Porque hay que cambiar los paradigmas y los estereotipos. O sea, la mujer tiene que saber que para poder ser mujer, madre, hija, esposa, estudiante, tiene que saber dar calidad de tiempo. Okay. Ya no es tanto estar tanto tiempo, sino la calidad del tiempo. Y también trabajar la formación de sus hijos en base al ejemplo. Eso es lo más importante. Muchas madres o muchos padres y madres creen que por el hecho de tú ponerle muchas reglas a los hijos o porque tú estés ahí con ellos haciendo la tarea o porque tú te afanes para que logren algo, van a ser diferentes o van a ser mejores. Lo más importante es lo que ellos ven. Si tú eres una buena persona, si tú eres una persona trabajadora, dedicada, si tú eres una persona que a través de que los valores los transmites por la práctica, que no eres de las personas que dices, ay, yo creo en la justicia social, yo creo en la equidad, pero después en la práctica haces otras cosas, o que tú no crees en el robo, pero haces otra cosa, entonces los hijos no van a realmente aprender de los valores.
Entonces es un tema de cómo repartir, pero también de que cada vez más la sociedad se vaya dando cuenta de que los roles ya no son solamente femeninos, sino que ya el hombre tiene que participar más en la educación de los hijos, en la educación de la sociedad, y que el hombre tiene que jugar más roles para que la mujer no se sienta tan agobiada. ¿Tienes en algún momento cuando ves atrás y así lo hiciste, como me lo has contado, tratando de darle tiempo de calidad a tus hijos, es lo que entiendo, pero haciendo retrospectiva, ¿hay algún momento en que quizás dices, en este momento tuve que haber estado más presente? ¿Te arrepientes de algo? Claro que sí, claro que sí. No arrepentirme de que haya dicho, bueno, tengo remordimiento o algún... Pero sí, claro que sí, hay veces que tú dices, bueno, pero qué cosa, no pude estar en la obra de mi hijo, o no pude estar porque estaba de viaje, o porque estaba en ese mismo momento en una reunión sumamente importante, porque también los colegios no se dan cuenta Sí. de que a veces uno la vida organizada que uno lleva como profesional, ellos convocan una reunión de un día para otro a veces, Claro, entonces claro. es complicado. Y en pleno horario, además, que Sí, uno en dice, pleno pero, horario. ajá, Y tú dices, bueno, ¿cómo lo entonces el hago? hijo se puede sentir mal porque la mayoría de las madres están ahí, entonces dice, ¿por qué la mía no está? Sí. Entonces Cuando dices, tú no estabas, ¿quién estaba, Circe? su padre era muy colaborador, su padre murió. Lo sé. Y era muy colaborador, y siempre estuvo ahí presente. Yo creo que yo soy lo que soy porque él fue una persona que me apoyó en todo lo que yo hacía, en todo lo que yo emprendía, y estaba ahí. Y esa combinación de papá, mamá, es importante en una familia. O sea, eso no hay... Mis hijos son, a pesar del momento que vivieron tan traumático de la desaparición de su padre, así de manera fortuita, mis hijos son niños que no tienen problemas porque tuvieron una crianza con mucho amor, con mucha calidad de vida, con mucho cuidado. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, no es tanto que tú tengas todos los lujos, sino esa vida familiar donde ellos se sienten a gusto y que es recordada para la vida entera y que ellos lo van a replicar después, claro. porque es lo que aprenden en la casa. Entonces, por eso La educación de la casa no tiene por sustituto. eso vuelvo y ¿eh? repito, es un tema de ejemplo y de formación bajo aprendizaje, guiada por el aprendizaje. Fíjate, hablando del tema de la educación y viéndolo en perspectiva desde tu rol como vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, el tema educativo en República Dominicana sigue siendo un problema. Tenemos una deuda que no termina de resolverse. Incluso con el aporte del 4% hay mucha gente que se lo cuestiona y dice, bueno, estamos dedicando esta cantidad de recursos y realmente no le estamos viendo el queso a la tostada. ¿Cómo lo ves, Circe Almanzar? Bueno, realmente es un tema que va más allá del recurso financiero. Yo creo que a pesar de que es un logro el hecho de que tengamos ya destinado más recursos, se ha visto que no es solamente tú destinar recursos lo que se requiere, sino más que nada tú buscar la forma de que la educación sea mucho más, que la educación que los educadores sean más educados para poder educar. Eso es más importante. Y yo creo que estamos dando el paso idóneo ahora para formar estos educadores, pero tenemos que ser muy estrictos. Yo creo que la educación también tiene que ser acompañada de otro tipo de educación que no es solamente la formación académica, sino también la formación cultural, la formación cívica, la formación deportiva. Yo creo que hay que aprovechar parte del tiempo. Ha sido un buen logro el hecho de que tengamos la tanda extendida, pero hay que llenarla de más actividades para que los niños sean más personas, que desarrollen habilidades, no solamente que desarrollen conocimiento. El conocimiento es más complejo ahora. Claro. Tú tienes que desarrollar habilidades. Y por otro lado, pienso que es importante el apoyo comunitario, las comunidades tienen que jugar su rol, la sociedad tiene que apoyarse más en la familia, en los hogares, más educación cívica, más educación ciudadana. Yo creo que hay que apoyarnos todos, no es solamente un tema de dar recursos, sino también que sea mucho más holística, que sea algo en que todos los dominicanos nos concentremos en promover que nuestros hijos sean mejores.
La educación, hacemos este análisis y me gusta, Circe, que tú puedes tener una perspectiva no solamente focal, porque bueno, el tema educativo, en mi caso yo tengo 9 años viviendo en República Dominicana, tú tienes 14 años frente a esta asociación, pero también vienes de otras desde el punto de vista empresarial, que puedes darnos una idea. Hablamos de la educación, que es la gran bandera del gobierno de Danilo Medina. Tú podrías hacer un balance. ¿Cómo es evaluar? El gobierno de Danilo está por concluir. Si tuvieses que hacer un balance de estos 8 años de gobierno de Danilo Medina, ¿cómo lo evaluarías? Mira, yo creo que uno de los grandes logros que tiene este gobierno, y lo he dicho públicamente, es la estabilidad macroeconómica. Yo creo que el presidente Medina, igual que los gobiernos del PLD, han sido muy certeros a la hora de lograr cuidar ese gran soporte que tiene el país, que es la estabilidad macroeconómica, la situación financiera sana que tenemos, que ha sido el motor para el cual la economía siga creciendo. Okay. Es importantísimo. Yo creo que... En eso tiene buenas calificaciones. Bien. Excelente calificación, y yo creo que este gobierno debe dejar ese legado para cualquier gobierno que venga. O sea, que el gobierno próximo debe mantener esa estabilidad, y eso sería para mí importantísimo en cualquier gobierno que entre. Por otro lado, yo siento que ha habido apertura del gobierno, es un gobierno muy abierto, está siempre presto al diálogo. Nosotros hemos tenido las puertas abiertas siempre a discutir, no siempre ganamos las discusiones, sí, pero sí siento que ha habido en este gobierno mucha proactividad para el diálogo con todos los sectores, no solo con el sector empresarial, que yo encuentro que hay oportunidades de mejoras que entiendo que otros gobiernos deben profundizar. Uno es el tema de la institucionalidad. Yo siento que hay muchas instituciones que duplican sus roles, que no están fortalecidas completamente. Percibo que inclusive hay mucha parálisis de permisología o muchas trabas en la permisología, mucha burocracia, sí, precisamente porque el Estado es demasiado grande y poco eficiente. Totalmente. Y yo te voy a interrumpir ahí, tenemos que irnos a pausa, pero yo voy a diferir allí contigo, no en esa última parte, sino en el tema de la apertura. Claro, quizás en el sector empresarial esa es tu perspectiva y obviamente la respeto. Ahora, viendo las cosas que han pasado en los últimos días, yo tengo que decirlo, este programa se llama Siendo Honestos, tengo que decir que me he encontrado en los últimos meses con un gobierno particularmente intolerante, con cosas que han ocurrido. El escándalo de Iris Baba, eso no tiene ninguna razón de ser. Este tipo de calificativos, este tipo de ataques a la prensa, uno no lo entiende, no puede de ninguna manera aplaudirlo. Y por eso te digo, no sé si es quizás que es las últimas de cambio, las últimas lanzadas de pelota, como decir en el juego de béisbol, pero siento que el gobierno está un poco desesperado y está maltratando a sectores que solía no maltratar. No sé si piensas igual que yo. Yo sí pienso que el gobierno a veces quiere manejar las situaciones de crisis con comunicación. Y las situaciones de crisis se manejan evitando las crisis. Me parece que hay un tema también de que hay momentos en que hay que ser honestos. Claro. Y creo que eso le falta un poco al gobierno. O sea, ese decir, mira, me equivoqué. Como lo hacen en otros países. Oye, me equivoqué, sí, es verdad. No debí haberlo hecho. En este momento no lo voy a hacer, lo voy a parar por un tiempo. Claro. Creo que sobre todo en campaña. Por eso te digo, que la pasión está como y no confundamos el término de apertura con que hacen lo que le digan los sectores, no necesariamente. Ellos tienen en el gobierno hay una clara visión de lo que quieren y muchas veces lo imponen. Pero eso es particular de cualquier gobierno. O sea, yo pienso que lo que sí tienen que reconocer a veces es que es mucho mejor decir me equivoqué que seguir insistiendo en algo que se le puede revertir. Está claro. Y sobre todo en un momento en que hay situaciones muy complejas que son las elecciones. Pero uno de los factores que yo entiendo que deben ser mejorados en este
y en cualquier gobierno que venga, es el tema de cómo combatir la impunidad. Yo creo que el mejor ejemplo que tú das en la vida es cuando tú castigas lo mal hecho. Claro. Y por más que se diga que aquí se ha avanzado mucho en la justicia, es realmente cuando tú ves los resultados, no hay resultados, o sea, no hay castigo al que lo hace mal. Entonces la gente se va acostumbrando, bueno, y entonces va diciendo, pero eso no es nada, eso no es nada. Se cualquieriza. Yo lo puedo hacer, eso no es nada, total, lo hace fulano. Y ese es el ejemplo que le damos a nuestros jóvenes, ese es el ejemplo, y ese es el peor ejemplo que tú puedes dar. Yo no necesariamente porque yo crea que hay que ser coercitivo o que tú tienes que ser, darle una pela al que lo hace mal, pero sí el ejemplo de que cuando tú lo haces mal hay un castigo, es una de las mejores enseñanzas que tú puedes dar en una sociedad. Y eso no lo ha habido en este gobierno. Lamentablemente, es el vox populi de la gente es que no importa, ellos toman dinero, Eso hacen no lo es que nada. quieran y mañana están en la calle como si nada, van a un Estoy de acuerdo. restaurante, disfrutan, qué sé yo cuánto. Entonces, eso hay que pararlo. Aquí nada es nada y todo esto. Nada de nada. Ese es el Exactamente. Y asunto. esa es la raíz de muchos problemas en Latinoamérica, tú que lo sabes. Lo ¿verdad? sé, vamos a irnos a comerciales. Circe, gracias por ser tan específica y tan clara en ese punto. Vamos a ir a comerciales rapidito, ya regresamos con más. Diciendo. Esto es Siendo Honestos, hoy con Circe Almanzar, una mujer que siempre además está impecable. Circe, ¿cómo tú te haces para estar impecable todos los días? Tantas reuniones, salir. Hay que salir a las 7 de la mañana. Ajá. ¿ves? ¿A qué hora te levantas? A las 6:30, dependiendo de las reuniones que tenga en el día. Ok. Y me maquillo en el carro. Ah, porque ¿sí? no me da tiempo. ¿Conduciendo? No, yo ando con chofer. Ok. Aprendí a andar con chofer desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era un peligro público. Porque no había forma de yo poder manejar sin estar haciendo otra cosa. Ok. Entonces, definitivamente, no. por la seguridad de los ciudadanos me di cuenta que era lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Ahora que tú dices lo del manejo, la ciudad está caótica. No, pero era un ¿sí? tema también de parqueo. O Ah, sea, eso te iba a decir. No había forma Uno de yo tarda llegar un a los montón sitios. a llegar. Claro, No claro. llegas a tiempo nunca. Así es. No puedes duplicar la cantidad de horas. Como digo yo, el tiempo es un bien escaso. Muy Exactamente, escaso. exactamente. Te iba a decir, ¿cómo ves el tema de la ciudad, los tapones? Ahora, bueno, repetimos, porque lo dije en la parte anterior, este programa lo estamos grabando justo antes de las elecciones municipales. O sea, no sabemos en este momento quién ganó, no tenemos bola de cristal, pero ¿cómo ves tú las propuestas de los candidatos? ¿Crees que vamos a tener solución en ese sentido en la capital? Bueno, mira, yo realmente hay varios problemas que hay que enfrentar y yo debo reconocer que el alcalde actual ha hecho un buen trabajo en el sentido de la gestión administrativa del ayuntamiento. Ok. Y puedo dar testimonio porque he sido testigo de cada vez que presenta alguno de sus logros y me parece muy importante que se preserven. Sobre todo las auditorías del ayuntamiento, la transparencia, los niveles de transparencia, las compras, las licitaciones. Hay muchísimas cosas positivas. O sea, hacia la adentro la cosa va recuperación bien. del malecón, Sí. muchas cosas positivas. Pero yo creo que los retos están ahí. Los retos de sobre todo de la reorganización del tránsito en la ciudad, que muchas veces es muy complejo porque cada vez que tú vas a hacer un cambio, la comunidad te dice ¡no! Y se opone. Y aquí hay un tema de que hay que de repente tomar la decisión porque si no, Sí, claro. nadie va a estar conforme o no todo el mundo va a estar conforme con una medida. Y va a haber que reorganizar las calles, las vías de las calles, es importante. Pero sobre todo hay que trabajar con el tema de los estacionamientos y el entorpecimiento de las vías por los vehículos, parqueándose de cada lado. Y eso solamente se hace con la autoridad. Yo creo que hay que buscar la forma de que se trabaje con DGCET y los ayuntamientos para evitar el entorpecimiento de las calles. La gente piensa que tú tener un valet parking
es resolver el mundo. No, Tú no. lo resuelves para ti, pero se lo pones a todo el que vive por alrededor, Totalmente. porque te llenan las calles de vehículos Sí. en un sitio residencial, porque hay un restaurante Está claro, cerca. está claro. Hay que solucionarlo con parqueos de alianza pública-privada, buscar parqueos soterrados. Hay muchas ciudades que tienen todas las avenidas llenas de parqueos, subterráneos, sí. llenas, y hay que buscar, hay que hacer inversiones, pero sobre todo, y esto es muy importante, hay que tener... Ojo, y son lucrativos los parqueos, ¿eh? Son O sea, son lucrativos. un buen negocio, un muy buen negocio. Claro que sí, yo ayer caminaba, andábamos viendo el mirador, que está yendo mucha gente, que qué bueno que la gente va. Yo decía, pero toda la Nacaona llena de vehículos parqueados. Yo digo, bueno, pero ya que es gratuito el esparcimiento, pero tú tienes un vehículo, entonces paga un parquímetro, paga parqueo por estar ahí, por Sí, lo además menos. ese recurso podría Y funcionar para mantener mantenerlo. el parque. Claro, O sí. sea, hay Hay cosas tener como una- que se caen de madura. A mí no me gusta usar esa palabra, tú sabes por qué. Pero sí, es como que todo Se el mundo parece lo a ve. algo. Sí, no, que no hablemos de ese hombre. Porque a uno ya un domingo a esta hora de la noche lo que se le pone, mira, y el camarógrafo hace así, de verdad, no. Pero hay cosas que parece que están a la vista de todos, pero nadie las hace, entonces uno se cuestiona, ¿no? Dijiste el término alianza público-privada. Circe, en uno de los debates de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional, escuchaba yo a Bartolomé Pujols, que decía, es que no podemos seguir privatizando la ciudad. Y yo dije, bueno, es que yo no sé si eso es privatización. Y yo creo que es bueno que desde tu perspectiva nos digas si lo que se ha hecho es privatización o si es empezar a hacer alianzas público-privadas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Tratar de explicarlo en ese sentido. Yo creo que Sobre todo con la ley, que el proyecto de ley que está en curso. los recursos del Estado no son suficientes para tantas necesidades que tienen los países. Muchas veces el Estado no puede ser tan grande porque eso lo que hace es castigar a los que menos pueden. Entonces lo que tú haces es mecanismos con la debida transparencia, de alianza pública-privada. ¿Qué es una alianza pública-privada? Bueno, tú puedes prestar un servicio público con una inversión totalmente hecha por el sector privado, pero a cambio de una retribución que se puede dar, por ejemplo, con las tarifas de parqueo. ¿Qué hace eso? Bueno, que tú no tienes que erogar los recursos, tú buscas el financiamiento con los intereses, no entra el endeudamiento público tampoco, pero El endeudamiento además es del privado. tú te encargas de mantener el sitio público. Y no es para toda la vida, es por un tiempo. ¿Qué es lo más importante aquí? Yo creo que hay que tener mucha transparencia a la hora de tú hacer una alianza pública-privada. 2, hay que tener procesos competitivos para evitar que haya abusos de influencia. Eso te iba a decir. Porque eso se Esas puede negociaciones son interesantísimas, ¿no? ¿El gobierno negocia bien, Circe? ¿Son buenos negociadores? No, yo últimamente sí he visto que hay un cambio importante, sobre todo en la consultoría jurídica del Sí, Poder Ejecutivo, sí. que tiene y hace una buena revisión de los contratos. Pero yo que tengo tantos años trabajando veces en hacen instituciones públicas, Ajá. representando al sector privado, a veces yo digo, pero yo represento más el Estado que los que están ahí. de Hacen muy parte del- malos negocios. Es que no miran más allá. Primero, miran el cortoplacismo. Segundo, no sabemos lo que hay detrás, porque yo no sé. Pero tercero, no utilizan buenos abogados para revisar los contratos y ver la implicación que puede tener en el futuro. Y a veces yo digo, Dios mío, yo a veces ¿Cuál ha tengo sido el que peor abstener- negocio, Circe, que tú crees? Que tú lo ves y dices, este ha sido el peor negocio del gobierno dominicano. Bueno, han habido varios. No necesariamente pero el por gobierno de ejemplo, Danilo, tú te pones a ver, desde que yo nací, bueno, porque Sí. hayan habido otros que han tenido escándalos, pero por ejemplo, las carreteras con peajes sombra. El peaje sombra, La sí. forma en que tú lo estableciste, asumió el riesgo total el ciudadano y el Estado. En un evento que tuvimos recientemente con Juan Ariel Jiménez, el ministro de Economía, que hemos trabajado con la ley de alianza pública-privada, digo yo, bueno, esta ley resguarda los intereses un poco del Estado, que aunque no estoy segura de que lo va a resguardar porque todo es voluntad política también. Claro. Porque una ley te puede decir lo que tú vas a hacer, pero si tú no eres cuidadoso a la hora de implementar De aplicarla, claro. y de aplicarla, entonces no estamos en nada, porque
La ética no tiene que estar en una ley. La ética es un valor. Y le decía yo, bueno, tú estás resguardando los intereses del Estado en esa ley, pero ¿cómo resguardamos los intereses de los ciudadanos? Porque si tú, por ejemplo, no estableces un peaje sombra, pero sí le dejas la libertad tarifaria a una empresa, te puede llevar la tarifa a qué sé yo cuánto. Está claro. Y entonces el ciudadano se ve penalizado. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo? No, en este caso de esa carretera, Sí. de Samaná, tenemos el peaje sombra más el peaje de los ciudadanos, que es Claro, altísimo. claro. Entonces, hay veces Que tiene tú las tienes que terrenas todavía ahogado, un pueblo maravilloso, una gente maravillosa. Yo tengo que decirlo, es mi rinconcito favorito de la República Ahí es que tú te Dominicana. escondes. Ahí es que yo me escondo y me muestro, porque además me encanta estar en el pueblo. El pueblo de las terrenas es una cosa divina. Pero es eso, llegar a las terrenas cuesta dinero. Sí, Y para una persona que no tenga puede. recursos es más difícil. Tiene muy, que muy dar la complicado. vuelta. Entonces, precisamente esta carretera era para hacerlo más cercano, para que la gente pudiera... Y la verdad es que hay muchísimas cosas que se hacen que pueden ser mucho mejor hechas si tú tuvieras el cuidado, pero también la capacidad técnica, la gente con la voluntad de hacerlo mejor. Sí. Yo creo que es una combinación de varios factores. Hablemos de voluntad. ¿Tú crees que el gobierno ha hecho suficientes esfuerzos para que República Dominicana sea un país industrializado? Yo siento que últimamente se ha entendido la importancia que tiene el sector industrial. Todavía percibo que no se le da la importancia debida porque se asume que, por ejemplo, un sector turismo es mucho más importante y no nos damos cuenta que un sector turismo sin un encadenamiento con un sector industrial no sirve de nada. Lo que tú vas a traer un turista, tenerlo ahí, traer todo importado y entonces no tienes la posibilidad de que esto pueda llegar a toda la población, ese crecimiento del turismo. O sea, esa cadena no termina, esa lluvia no termina de mojar todo el Exactamente. terreno, tal cual. Entonces pienso que ahora con que tampoco es que esté de acuerdo con esa nueva forma de ver las cosas, es que es un poco, yo diría, retrógrada o que muy proteccionista de algunos países, de fortalecer su sector industrial. Yo creo que esto ha dado pie a que el gobierno dominicano se dé cuenta de que todos los países están apostando a su sector industrial. ¿Por qué? Porque no hay ningún sector que genere más empleos y que genere más equidad a la hora de acceso a recursos y al acceso a condiciones básicas que el sector industrial. Cuando hablo del sector industrial, no estoy hablando de las grandes fábricas solamente de automotriz o de fábricas de hierro, no, agroindustria también. Cuando Totalmente. tú hablas del campo que se encadena con se claro, industrializa. claro. Y eso es lo que te genera mucho más equidad social, inclusión social. Y si eso tú además lo encadenas con las exportaciones y con el turismo, tú tienes un país mucho más floreciente, con mucho más capacidad para desarrollarse. No hay mejor política de crecimiento o medida para hacer crecer un país o política de equidad que el empleo. Eso es, el empleo es lo que te genera una mayor oportunidad de los ciudadanos, que la gente se sienta con oportunidad de crecer. El empleo, el emprendedurismo, pero no todo el mundo va a poder ser emprendedor. Porque si tú pones un negocito, cada quien pone un negocito, no vas a tener nada que tenga mucho valor agregado. Claro. Entonces hay Así que son un tema de modas también, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor. Exactamente. Y no se puede. Pero no se puede, o sea, tú tienes que tener países, tú tienes que tener... No es que estamos una matándole los economía sueños a nadie, ¿eh? Exactamente, tú tienes que tener una economía equilibrada, con sectores diversos. Esta economía es muy equilibrada, pero yo siento que hay que tener una visión más clara de la importancia que tiene el Yo te voy a sector decir por qué es que industrial. la gente a veces quiere emprender. Bueno, mi visión sobre eso. Vamos a irnos a comerciales, ya regresamos con más. Antes de que la productora me jale el cabello. Me diga, nos vamos. Ya vamos. Regresamos con más de Siendo Honestos, Circe Almanzar en la casa, una conversación muy inteligente que me encanta, hablamos de muchas cosas, desde tus perspectivas.
Decíamos el tema del emprendimiento, no todo el mundo puede ser emprendedor, Circe, pero y tú has estado también en esa gran discusión, en ese gran debate nacional sobre los salarios. La gente a veces se encuentra que no logra cubrir sus necesidades con los salarios que tenemos. Y en eso también desde la perspectiva de la industria debe ser complejo. Uno quiere, como industrial, quizás quieres tener mano de obra de calidad, pero ¿cuánto estás pagando? Entonces entras en esa disyuntiva, ¿cuánto es el retorno? ¿Cómo lo ves? ¿Lograremos subir los salarios alguna vez en República Dominicana y con qué perspectiva? Ahora que nosotros lanzamos recientemente el proyecto de alianza pública-privada para los residuos, yo decía, y digo todavía... Nubi, ¿no? Sí, Me Nubi. encantó, vamos a hablar de Nubi ahora. Yo decía, ay, qué bueno sentirse buena por primera vez. Porque siempre me hacen ver como la mala. Cruella de Vil. Sí, cuando estoy negociando salarios. Ajá. Y siempre trato de explicar qué es lo que yo hago en esos foros o en esos escenarios. Primero lo que negociamos es salario mínimo. Salario mínimo que es lo que tú no puedes pagar, es el mínimo que tú puedes pagar a una persona. No estamos negociando los salarios por encima. Claro que sí, que si tú tienes una persona buena y tú quieres una persona buena, tú tienes que pagarle lo adecuado a esa persona de acuerdo a lo que es el mercado, porque si no se te va a ir o si no lo vas a perder, se va a desmotivar y eso no tiene que ver con el salario mínimo. Cuando tú negocias salario mínimo, tú estás negociando una especie de tarifa, o sea, que es lo que tú no debes, que tú siempre tienes que contemplar a la hora de pagar. Pero además de eso, tú tienes que sumarle una serie de factores, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, que yo no puedo negociar de manera exorbitante o con mucha cantidad sin pensar en que le puedo hacer un daño a los mismos empleados, porque si encarezco mucho los costos laborales, lo que puedo provocar es un despido. ¿Por qué? Porque a esos salarios tú tienes que sumarle la seguridad social, pero tienes que sumarle también todos los pasivos laborales. Entonces, esa discusión la hemos tenido muchas veces y cuando una empresa está viendo y lamentablemente eso es así, pero no es así. Hay muchas empresas que tienen departamentos de recursos humanos y de capital humano que cuidan su personal, pero el departamento financiero de una empresa lo que mira es el total de gastos y lo que empieza es a recortar. Entonces, cuando uno está negociando, uno tiene que mirar eso. De hecho, nosotros negociamos y el salario mínimo del sector industrial es mucho más alto que lo que es el mínimo de... ¿Cuál es el salario mínimo del sector industrial? El sector industrial, el salario mínimo promedio de la industria manufacturera es 24,000 pesos, el mínimo. Inclusive el promedio es 30,000 pesos. O sea que estamos hablando de que no es el mínimo que negociamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas industriales son empresas o medianas o grandes. Y sus salarios, ahora mismo con el tema de la clasificación, todos son de grandes, porque no se ha clasificado adecuadamente las empresas. Entonces todas pagan alrededor de 19,000 como mínimo. O sea, todas las empresas, básicamente. Porque ahí nada más están incluidas en la negociación que nosotros hacemos la industria, el comercio, los bancos y las pymes. Y por eso hay que cuidar mucho las pymes. En otras discusiones está turismo y está zona franca. Que si vemos esos salarios, sí, esos salarios pueden ser mucho más bajos que los que nosotros negociamos. Pero esas son discusiones de ellos. No me quiero meter en eso. Allá tú no entras, eso es otra cosa. Sí, hemos hecho una suerte de balance y me gusta que sea así, porque son muchos años de gestión. Lo vamos a hablar cuando regresemos de comerciales, los tratados de libre comercio brevemente, cómo han afectado o beneficiado a la República Dominicana, la capacidad exportadora del país, si ha mejorado o no, tu perspectiva de si debemos tener una mujer presidenta o no. Hablamos al regreso, ya venimos con más. Regresamos con más de Siendo Honestos. Le decía a Circe que cuándo es que vamos a tener una mujer presidenta en República Dominicana, no porque sea un asunto aspiracional de género, sino porque siento que hay suficientes mujeres preparadas para aspirar
legítimamente a ese cargo. ¿Piensas igual? Claro que sí. No me da vergüenza de decir que sea un aspiracional de género. Además, claro que sí, ok. Yo creo que sí. La mujer tiene todas las condiciones de ser presidenta del país y de ser presidenta de cualquier organización, empresa. Sí creo que el hombre todavía le falta prepararse para eso. Las boicotean, Circe. Hay un tema de desconfianza, se apandillan en contra de la mujer cuando tiene mucho poder, hay todavía el problema de que la aceptación de la mujer como persona todavía es cuesta arriba, porque la mujer todavía se le ve o tratan de desvalorizarla o desmeritarla por el hecho de su físico, claro, o por su... Tú te fijas cuando tú vas caminando y tú lo primero que hacen es mirar tu físico, sí, y entonces no es en sentido positivo o negativo, pero lo primero que hacen es eso. De hecho, yo soy de las que he contado mi historia, de que para ganarme el respeto hubo que pasar muchos años, porque inicialmente me veían como una niña linda. Una niña linda, como sí, que había llegado ahí porque era una niña linda. Y no. Y entonces yo digo, bueno, pero había que esforzarse más. De hecho, en la universidad me acuerdo que yo tenía que esforzarme más porque la gente pensaba, bueno, mira, pero ella sacó buena nota porque es bonita. Y no, o sea, no es necesariamente. Y el hecho de que tú te cuides, que tú te arregles, eso no quiere decir que tú seas... Que tú no seas excelente, que tú no seas inteligente, que tú no seas dedicada. Claro, totalmente. Tú tienes el derecho de ser, porque el hecho de que tú seas una mujer preparada, formada, con todas las condiciones para llegar a lo que sea, no quiere decir que tú rompas con tus estereotipos. La mujer tiene que preservarse, Y tiene que como es sí, no ser un hombre. Y hay que respetar a la mujer como mujer, como mujer. Y eso es lo más importante. Tú puedes ser vanidosa, tú puedes ser lo que tú quieras, porque tú eres una mujer, tú no eres un hombre. Claro. Pero lo más importante es que te aprendan a respetar por lo que tú eres, lo que tú piensas, por lo que tú haces, y que no empiecen a desmeritarte por tu ¿En algún físico. momento te has sentido que han querido atacarte desde esa perspectiva? Directamente, te lo digo, en estos años de carrera, incluso, bueno, está el movimiento Me Too, pero eso es con relación a otro asunto, que es un tema de acoso. Desde tu perspectiva, ¿eso lo has tenido que vivir? Mira, si tú te pones a ver, yo no soy tan radical en el tema de acoso, porque es un tema cultural también. Si tú Sí, pones a analizar todas las veces que tú, una persona que está a tu lado, una persona que es tu jefe, o es una persona que es tu compañero, te dice, wow, pero qué bonita, y esas piernas, qué sé yo cuánto. Y si tú lo consideras acoso, claro, también te vas a sentir todo el tiempo acosada. acosada, instigada. Es un tema cultural. De hecho, yo tengo personas que son súper cariñosas, que me abrazan, Sí. y yo no me siento acosada. Primero, yo creo que la mujer tiene que tener mucha seguridad en lo que hace, en hasta dónde llega, y eso es importante que eduquemos a nuestras hijas de su seguridad en sí misma. Pero hay para veces evitar. que van más allá. Pero sí, hay sí, veces, ojo. no, y hay que denunciarlo. Pero si yo no he sentido en ningún momento un acoso donde tú llegues a niveles en que tú tengas que poner un stop. Okay. ¿Por qué? Porque yo lo he manejado, hay situaciones, inclusive yo le digo a mis compañeros en el círculo que yo me desenvuelvo, que yo soy uno de los chicos, o sea, yo no importa, o sea, es que uno tiene que sentirse también como una persona cualquiera, como una persona siendo mujer, o sea, sin dejar de ser mujer. Y tienen que aprender a respetar a la mujer como es y acostumbrarse a eso. Que eso de que al almuerzo del mediodía tú no podías comer con hombres, eso no es verdad. Yo soy una trabajadora, yo soy una profesional, o a la cena, yo soy una profesional, ¿por qué no? Y si tienes yo que tengo todo el derecho de ir a cenar con mis colegas, claro. Y eso no es nada. Y aprendan que ya eso no es que yo estoy saliendo con el hombre. Exactamente.
Exactamente. Es así. Y hay sitios, en República Dominicana yo me he dado cuenta que hay como una proliferación de lugares de hombres, ¿no? Donde se reúnen a fumar tabaco. A mí me parece una cosa como un poco... yo pensaba que eso ya no se usaba. No estoy en contra de estos negocios, ojo, pero me parece que... Bueno, yo no quiero ir a ese sitio porque me desespera el olor. No te gusta el olor del tabaco. Hay un sitio muy lindo, que no huele a tabaco, pero me han dicho... No, pero me ha es un tocado, sitio me ha tocado. Tienes que ir allí. Me ha tocado. Y no te ven raro. No, ya se acostumbraron, Ok. porque uno tiene que tener la seguridad. Claro, Claro, hay veces que quizá no hablen de cosas que Ajá. podrían hablar estando solos, pero a mí no me importa. Yo vengo a trabajar, o vengo a O a pasarla bien. Porque tú tienes relaciones primarias con las personas que tú estás claro, trabajando. está Entonces, hay que cambiar ese chip. Y las mujeres también tienen que cambiarlo, Ok. porque por eso hablamos del techo de cristal. La mujer ¿Quién lo tiene pone, que cambiar, no? También. tiene que cambiar el chip. Tiene que ponerse las pilas un poco, de irse a desayunar solamente entre mujeres, de ir en una cena y se ponen aparte las mujeres, Todo los ese hombres. mujerero, y tú dices, Ellas bueno. tienen también que cambiar el chip. Dime una cosa. Ellas, no me incluyo. Ellas, porque tú no estás en eso. Hablamos de relaciones primarias y hablando de relaciones ya para casi cerrar este programa, me hace señas mi compañera y querida productora. Las relaciones con China, Circe, brevemente, lo que está pasando ahora, tenemos coronavirus, eso ha afectado. La República Dominicana, yo no quiero decirlo así, pero es como una serie de eventos desafortunados que nos han pasado de hace un año hacia acá. Primero cayó el tema del turismo y ahora entonces resulta coronavirus con el asunto de los puertos. ¿Qué ha pasado con eso? Nos ha afectado muchísimo. Yo siento que el coronavirus no es un problema No, dominicano. no, está claro que no. Digo, yo siento no. No es lo es, dominicano. pero que termina también por afectarnos, obviamente. La verdad que nosotros tenemos que sentirnos bien, primero porque hasta ahora no ha llegado ninguno. Yo espero que cuando tú transmites este ojalá, programa tampoco haya llegado. Ojalá que no. Ningún caso. Yo creo que hay una ventaja en el hecho de que no tengamos tantas exportaciones hacia China o tantas relaciones como otros países tienen. Por ejemplo, Sudamérica, sus países Muchísimo. que exportan muchísimo hacia China. Sí. Nos da una ventaja de que no tenemos tanto riesgo desde el punto de vista Directo. económico, pero sí nos afecta en algunas operaciones de minas. Yo comentaba recientemente Han tenido que hemos cerrar tenido algunas. cerrar temporalmente, o sea, es suspender temporalmente algunas líneas o suspender operaciones hasta que abran los puertos. Claro. Porque el problema es que a dónde la llevan. Sí, logística, exactamente. Y es parcial en algunos casos, porque si tu principal comprador es China, bueno, entonces tienes un Claro. problema. Tenemos casos de zona franca donde sus exportaciones van hacia China, que también pueden verse afectadas o se están viendo Sí. afectadas. Pero esto es algo que no es solamente dominicano, No, esto es esto una le cosa está pasando mundial. a todos los países. Sí. Entonces, ¿qué si yo encuentro? Que hemos estado haciendo muy buen trabajo en el cuidado o en la atención de la entrada de turistas y la entrada de buques al país. Sí. Creo que la vigilancia ha sido efectiva, ¿no? Yo soy parte del Consejo de Autoridad Portuaria y allá se han tomado todas las medidas Qué para bueno. inspeccionar, para Qué bueno. evitar que entren tripulaciones que puedan contagiar a la población dominicana. Y la frontera hay que tener cuidado. También. Circe, nos vamos ya. Solamente de cierre, este programa tiene una herramienta que se llama el honestómetro y la utilizamos para ver qué tan honesto ha sido el invitado de la noche. A mí me gustaría cerrar contigo con 3 preguntas breves. ¿Proteccionismo o globalización, Circe? La mitad, el La mitad. medio. ¿Estados Unidos o China? El medio. Pero Estados Unidos es nuestro socio comercial principal. ¿Whisky o vino? Whisky, ¿Domingo o lunes? lunes. Pues nos vamos porque nos vemos la próxima semana, el domingo. Gracias, Circe, por estar acá con nosotros, amiga. Ha sido más que un placer tenerte en Siendo Honestos. Nos vamos. Chao.